Hola, ¿qué tal? Apreciables maestras y maestros de educación básica, los que recién ingresan al servicio educativo mexicano, padres de familia y estudiantes, acerca del posible regreso a las escuelas en octubre o bien en el mes de noviembre, totalmente falso. Y les vamos a comentar por qué. Por supuesto con argumentos y por supuesto mediante un punto de vista personal como educador de básica. Observen, en Ciudad de México existen 106.769 casos confirmados, sospechosos 18.910, activos 4.921 y recuperados este porcentaje. Defunciones 8.789 y la letalidad más abajo 8.239. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en Ciudad de México, cómo en algunas delegaciones existen, por ejemplo, 12.939 casos en Gustavo Amadero. Por ejemplo, si nos vamos a Iztapalapa, 15.801, a Álvaro Obregón, que son las delegaciones con mayor incidencia de casos de COVID, 8.556. Y así ustedes pueden observar Tlalpan, pueden observar Xochimilco, Tláhuac y demás. Esta presentación la dejaremos en la descripción del video para que ustedes puedan visualizar los casos confirmados al día de hoy, 9 de septiembre de 2020. Nos vamos al Estado de México para que observemos el comportamiento del COVID y para que aquellos que confirman que regresamos en octubre, creo que están equivocados. Solamente en algunos estados será conveniente el regreso, por supuesto, que en los estados que comentaré más adelante. Por ejemplo, Ciudad de México y Estado de México, un regreso sería fatal. Por ejemplo, confirmados 71.618 casos, sospechosos 21.727, activos todavía 1.837, recuperados es un gran porcentaje, defunciones desafortunadamente 10.495 y más abajo pueden observar la letalidad. Vámonos al ejemplo. Municipio de Tlalnepantla de Vaz, 3.846. Nos vamos a Zumpango, 972 casos. Nos vamos a Jilotepec, 296. Nos vamos al municipio de Toluca, en el Estado de México, 5.832. Este canal no es alarmista ni mucho menos, es un canal educativo, pero sí pretendemos informar con base en un argumento real, en una fuente que vamos a presentar más adelante para que ustedes la puedan descargar y puedan visualizar lo que su servidor en este momento está comentando. Había preguntas sobre el posible regreso a clases y bueno, pueden observar que este regreso a clases en octubre, noviembre, por supuesto que no va a ser coherente ni viable un regreso presencial. Vamos a esperar, por supuesto, siendo respetuosos de las indicaciones de las autoridades, pero observen, por ejemplo, aquí 34.441 casos confirmados, sospechosos 3.437, activos 1.876, recuperados, bueno, es un porcentaje grande, y defunciones lamentablemente 2.368. Nos vamos, por ejemplo, al municipio de Guanajuato, con casos 1.071 casos, por ejemplo. Nos vamos a otro municipio nada más para observar, Salamanca, 1.905. Nos vamos, por ejemplo, a León, 12.876 casos. Ahora bien, nos vamos a Nuevo León y ustedes me van a decir, a manera de reflexión y análisis, en los comentarios de este video, si ustedes consideran que sea viable un regreso a las escuelas de manera presencial, observando el comportamiento
de los distintos estados de la República. Por supuesto que su servidor no estaría de acuerdo con un regreso presencial en el mes de octubre, ni mucho menos en el mes de noviembre. Si bien nos va, algunos estados van a regresar el próximo año. 32.062 casos confirmados en el caso de Nuevo León. Es una barbaridad. Sospechosos, 3.341. Y ya en el municipio de Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en el municipio de Monterrey, 9.911 casos. Un ejemplo vámonos a otro estado, a otro municipio, sería Linares, 556 casos. Nos vamos a un municipio un poco más alejado, que es Doctor Arroyo, 166 casos confirmados, y eso que está un poco retirado, un poco alejado de Nuevo León. Y observen también las defunciones, desafortunadamente 2.498 y casos activos, casi 2.300 casos activos. Nos vamos al estado de Veracruz. En Veracruz podemos observar un comportamiento parecido a Nuevo León y a Tabasco, y van a observar lo que arroja la estadística. Confirmados 29.928 casos confirmados. Ahora bien, nos vamos a un municipio como es Papantla, 341. Fíjense cómo hay varios focos rojos. Minatitlán, 835. Nos vamos, por ejemplo, a Veracruz, 6.818 casos. Recuperados sí hay un gran porcentaje, pero activos aún siguen 874 casos. Defunciones, desafortunadamente, casi 4.000. Ustedes me indicarán si es posible un regreso a clases presencial en el mes de octubre. Por supuesto que no. Vamos a observar a Tabasco. En Tabasco vamos a observar un comportamiento parecido al de Puebla y al de Veracruz. Aquí en Tabasco hay 29.531 casos confirmados, sospechosos 971, activos 913, recuperados 25.996, defunciones, fíjense acá qué lamentable, 2.622, y pueden observar en los municipios del centro 13.906 casos. En el caso de Cudoacán, 1.217. En el caso, por ejemplo, de Macuspana, 1.741. Nos vamos al municipio de Cárdenas, 1.746. En Tabasco, por supuesto, tampoco será viable un regreso a clases presenciales en el mes de octubre. Y ni se diga en Puebla, observen los focos rojos que existen en Puebla. Este estado al que pertenece su servidor es realmente preocupante y alarmante el número de sospechosos, también de confirmados, casi 30.000. 841 personas están activas. Recordar que esto se multiplica por 3, entonces esta fecha o este dato es aún más grande. No son 841 activos como aquí lo dicta, ya que si nos vamos a un ejemplo por cada municipio, en Zacatlán hay 177 casos, solamente en Zacatlán. Nos vamos a Chignahuapan, 184 casos. Fíjense los focos, como en todas partes está en rojo. En Puebla hay 17.993 casos ya confirmados. En este caso nos vamos al municipio de Tepeaca, 242 casos. Nos vamos al municipio de Tehuacán, 1.303 casos. Y bueno, así podría seguir dictando una serie de focos rojos que por supuesto el estado de Puebla no será permisible ni además factible un regreso a clases presencial debido al confinamiento por COVID-19. Sería muy arriesgado, por así decirlo. Por supuesto seremos respetuosos de las autoridades y lo que decidan. Tamaulipas. Tamaulipas tiene un poco menos, al igual que Coahuila, y aún así es preocupante. Confirmados 25.953 casos confirmados. Nos vamos, por ejemplo, a los municipios
De Matamoros, 4.575 casos. Nos vamos al municipio de Victoria, 2.717. Nos vamos a Tampico, 4.027. Y observen qué lamentable también, casi 2.000 defunciones. La letalidad también fue alarmante, 7.269 casos. Nos vamos al estado de Coahuila, donde por supuesto consideramos que tampoco será pertinente un regreso a clases presencial. Son 23.327 casos confirmados, 3.030 sospechosos. Nos vamos a los municipios. Piedras Negras, 3.132, municipio hermoso, y fíjense cuánta persona contagiada. Nos vamos a Monclova, por ejemplo, en el municipio Frontera también, 504 y 2.210. Nos vamos al municipio de Saltillo, 4.251. Eso es desafortunado. Y bueno, finalmente las defunciones 1.522, es algo muy triste. Por supuesto que aquí hay que salvaguardar la salud, que es lo más importante. En el estado de Sonora, vamos a ver el comportamiento en línea el día de hoy. Vamos a observar que confirmados son 22.540 casos, activos 517 y defunciones 2.721. Nos vamos a los municipios como Agua Prieta, 561 casos. Nos vamos al municipio de Hermosillo, 9.741. Es sumamente importante informarnos acerca de los casos. Por ejemplo, el municipio de Cajeme, 3.462 en el estado de Sonora. Jalisco, por supuesto que también tenemos el estado de Jalisco y vamos a observar el comportamiento de este bello estado. 22.121 casos confirmados, activos todavía aproximadamente 1.500 multiplicado por 3. En los municipios de San Juan de los Lagos, 177 casos. En el caso del municipio de Lagos de Moreno, 314. Nos vamos a Tamazula de Gordiano, 220 casos. Nos vamos al municipio de Cihuatlán, 87. Nos vamos a otro municipio como Puerto Vallarta, un bello municipio por cierto, 1.774. Y bueno, finalmente ni ganas dan de visitar a mi primo en Puerto Vallarta. Y nos vamos ahora a San Luis Potosí y vamos a observar un comportamiento muy semejante a Jalisco y a Baja California. Vamos a observar, por ejemplo, el caso de casi 20.000 casos confirmados, activos 918, es una un dato estimado, por supuesto, pero es al día de hoy. Por ejemplo, en Ciudad Fernández 196 y en Río Verde 486 solamente. En el caso de, nos vamos más abajo, Matlapa 200 casos y ahora vamos a visitar Matehuala, 1.082 casos confirmados. Por supuesto que un regreso a clases presencial en el mes de octubre sería muy inoportuno. Nos vamos ahora a Baja California y vamos a observar también un comportamiento de 17.687 casos confirmados. Comentan que 400 casos son activos. Aquí hay una separación muy grande entre municipios. Por ejemplo, Mexicali tiene 8.642 casos confirmados, a diferencia de Tijuana, que tiene 5.547. Si nos vamos, por ejemplo, a Ensenada, 2.739 casos y demás que ustedes pueden visualizar en la descripción de este video. Dejaremos este material para que ustedes hagan una valoración, una reflexión, un análisis, si será pertinente un regreso a clases de manera presencial. Por algo las autoridades no permiten este regreso. Y digo, finalmente recuerden que los estudiantes, los niños, propagarían más el virus del COVID-19. Municipio de Ahome, 2.352. Recordemos que los casos confirmados
son casi 17,000 y activos comentan que 485, pero por supuesto que consideramos que son más. El municipio de Mazatlán, solamente 3,042 casos confirmados. En el caso de Culiacán, 6,309 y en el caso de El Fuerte, 252 casos. Ahora bien, nos vamos a Michoacán. Vamos a observar cada uno de los estados de la República para que ustedes analicen y reflexionen y también comenten de qué estado nos visitan y fijen un comentario acerca de la responsabilidad que deberán pues tener las autoridades en sentido del regreso a clases presencial o bien seguir a distancia. ¿Ustedes qué opinan? Externen su punto de vista de manera respetuosa, como cada uno de los comentarios que vienen realizando dentro del canal educativo. Vamos a observar que Michoacán tiene casi 17,000 casos confirmados, distribuidos en diferentes municipios, por ejemplo Morelia, por ejemplo Hidalgo, por ejemplo en Zamora, por ejemplo también en Huétamo y también en Lázaro Cárdenas, por citar algunos, y recordar que la letalidad en este municipio de Michoacán fue de casi 8,000 personas, desafortunadamente, y también unas defunciones bastante elevadas. Vamos a observar a Yucatán. En Yucatán, muy parecido al comportamiento de Michoacán y de Guerrero, vamos a observar que existen 1,041 casos activos. Desafortunadamente existen muchos focos rojos en Yucatán. Es muy bonito el estado, ya tenemos oportunidad de visitarlo y por ejemplo en este momento es difícil, tanto en Puebla como en Yucatán y como en diferentes estados de la República, visitar a los familiares o bien realizar viajes. Por ejemplo, a Tikul, 671 casos. Ahora bien, si nos vamos a Tizimín, 468 casos, desafortunadamente. Nos vamos a Lacho, 51. Nos vamos a Peto, 141 casos. Ahora bien, nos vamos al estado de Guerrero, ya casi terminamos con todos los estados de la República, al menos vamos a tratar de visitar los más importantes, los que más se encuentran en el foco de alerta. 15,833 casos confirmados. Acá, por ejemplo, en Taxco del Alarcón, 181. En Chilpancingo de los Bravo, 2,783. Defunciones, casi 2,000. Activos, 683. Calculamos que son aproximadamente 1,500. Solamente que recuerden que algunas personas no asisten a las pruebas de COVID. Tlapa de Comonfort, 283 casos, y así por citar algunos ejemplos. Son los estados que mayor alerta tienen en caso de COVID-19. Aquí está, por ejemplo, en el caso del municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec. Aquí están 1,266 casos, confirmados en total son casi 15,000 y observen la distribución. En todas partes existen focos de alerta en varios municipios, sobre todo los que están en rojo, por ejemplo Santiago Pinotepa Nacional, también está por ejemplo Santa María Huatulco y demás municipios que ustedes pueden observar en el estado de Oaxaca. Ahora bien, nos vamos a Hidalgo. En Hidalgo también existe un comportamiento muy difícil de esta enfermedad. Y bueno, ustedes pueden observar que casos confirmados 11,000 y distribuidos en algunos municipios como Pachuca de Soto, como también en Santiago Tulantepec y algunos otros municipios como Apán y también como Huichapan, 103. Defunciones desafortunadamente casi 1,700. Recuperados 8,859. Esos son buenas noticias, por supuesto, los casos recuperados. Afortunadamente no todo es color rojo. Afortunadamente también existen focos verdes, existen ventajas.
acerca de combatir esta enfermedad, fortaleciendo el sistema inmune a través del ejercicio y la alimentación, que es sumamente importante. Aquí está, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, 10.800 casos confirmados, defunciones casi 1.500 distribuidas en algunos municipios como Benito Juárez, como Solidaridad y también como Otón Blanco. Vamos a observar más adelante también a Chihuahua, por último, y en Chihuahua existe un comportamiento, pues pareciera de lo más rescatable dentro de los focos de alerta rojos por esta alerta de confinamiento por COVID-19, y aún así es muy difícil un regreso presencial. Casi 9.000 confirmados, 171 personas aún están activas. Municipio de Juárez, por ejemplo, distribuido también en Ojinaga. También vamos a observar, por ejemplo, al municipio de Rosales, de Meoqui, de Delicias. También este municipio de Hidalgo del Parral, que por cierto es muy agradable visitarlo. Cuauhtémoc, en este momento creo que no. Bocoina, y bueno, demás municipios que ustedes pueden observar, por ejemplo, Nuevo Casas Grandes, 120 casos, y a grandes rasgos podemos observar que los estados que tienen un comportamiento muy inestable, motivo por el cual un regreso a clases presencial sería sumamente arriesgado en el mes de octubre. Recordemos también que posiblemente un regreso a clases presencial, al menos en estos estados, salvo lo que ustedes opinen, por supuesto que estoy de acuerdo en la reactivación económica, estoy de acuerdo también en que es sumamente importante ya empezar a accionar dentro de las escuelas, pero también vamos a salvaguardar la integridad de los estudiantes de educación básica, por supuesto de algunos docentes de educación básica frente a grupo. Ya observaron todos los focos rojos que existen en los diferentes estados que aquí les mostramos. Vamos a dejar la fuente de estudio, que es una fuente oficial. Ustedes pueden consultarla con plenitud. Y bueno, finalmente la dejaremos en la descripción del video y en el primer comentario fijado para que ustedes lo puedan observar, para que ustedes externen sus puntos de vista y también para que finalmente opinen y nos dejen un comentario acerca de la distribución de esta enfermedad en los diferentes estados de la República. Si es posible, comenten su estado. Si es posible, también comenten si ustedes consideran viable un regreso presencial o bien permanecer a distancia. Si es sumamente importante sus comentarios, vamos a valorar cada uno de ellos y con base en este documento, con base en esta presentación interactiva, ustedes nos pueden externar sus puntos de vista. Sin más, seguimos presentes con las frases que nos caracterizan como canal educativo y también como un canal informativo donde tratamos de mantener informados a los docentes de educación básica, a maestros, a padres de familia y por supuesto a los más importantes, a los estudiantes de educación básica. Recordar que no se desanimen, que toda situación difícil es un área de oportunidad para mejorar como personas en el ámbito personal, en el ámbito también físico y por qué no también en el ámbito espiritual. Hasta pronto, maestras y maestros de educación básica, reciban un fraternal saludo y seguimos presentes como CODEF, Asociación Civil sin fines de lucro.